Bendecimos a nuestro Señor en esta mañana que nos permite la proclamación de su hermosa, cumplida palabra. Estamos agradecidos con nuestro Señor por este domingo que nos permite una vez más tomar la Santa Cena de nuestro Señor, recordar, hacer memoria de lo que el Señor hizo por nosotros, para que tengamos comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Amén. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en el corazón del Señor, en sintonía con el Señor, en la atmósfera del cielo. Amén. Vamos a empezar a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y en nosotros, Señor, y la proclamación de tu palabra, Señor, es tan importante, Padre Celestial, Señor, que muy independientemente de cómo nos sintamos, con los sentimientos y emociones, tu palabra, Señor, es la que nos levanta, la que nos afirma y nos confirma. Así que, Padre Celestial, en esta hora pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Clamamos, Señor, porque seamos guiados por la verdad del Espíritu, Señor. Dice Cristo, todos los que son de la verdad escuchan mi voz. Así es que, Padre, clamamos porque haya muchos hijos de la verdad que escuchen tu voz, Señor. Dice así la palabra. Hoy vamos a encontrar en la Escritura cómo es que Dios nos anhela celosamente. Dice Santiago 4:5 que el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Quién nos anhela? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Amén. El Señor es el que nos da, es el que nos dio nuestro espíritu y su espíritu, ¿sí? Es el que unió su espíritu con nuestro espíritu, para que nosotros podamos adorarle y bendecirle. Lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, ¿sí? Entonces vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y esto quiere decir, no quiere decir que no le adoremos con el alma también. El alma la unimos, ¿sí?, al espíritu. Amén, para adorar a Dios. Aún, como decía David, aún mi carne te anhela, Señor. En tierra seca y árida donde no hay agua. Se refería David a ese anhelo por la presencia de Dios. ¿Por qué David buscaba la presencia de Dios? Bueno, la presencia de Dios siempre nos va a traer descanso, siempre nos va a traer reposo, ¿sí? El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré reposo. En Éxodo 33, 14 y 15, el Señor, nuestro Dios, le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré reposo. Aquí es donde encontramos esta verdad de la presencia de Dios, porque ¿qué es la que nos da reposo? A mí, yo siempre me preguntaba esta narrativa acerca de por qué los hijos de Israel en el desierto, dice la palabra que sus pies nunca se hincharon, sus zapatos no se desgastaron, ni tampoco su ropa. 40 años estuvieron en el desierto y dice la palabra de Dios que jamás sus pies se hincharon. Y entonces encuentro que la presencia de Dios que iba con ellos les daba esta facultad de ir y caminar en el desierto y la fidelidad de Dios con ellos, porque la verdad es que por Moisés, porque el Señor le dijo, mi presencia irá contigo
y te daré descanso, ¿sí? Y Moisés pues guió al pueblo 40 años en esa presencia del Señor. Dice la palabra que la nube iba de día sobre de ellos para cubrirles del sol y en la noche la columna de fuego para guiarlos. La presencia de Dios traía ese descanso, ese reposo al pueblo para que caminaran estos 40 años en el desierto, ¿sí? A pesar de que ellos estaban enojados, molestos porque no les gustaba la comida que comían y tampoco cuando llegaban a un lugar y no había agua y se enojaban mucho y todo esto, el Señor siempre se manifestaba a través de Moisés, porque a él fue al que eligió el Señor para llevar al pueblo y a él fue al que le dio la promesa de ¿qué? Del descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿sí? Y entonces encontramos esta misma verdad en Mateo 11:28, donde el Señor Jesucristo le dice a todos, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cansados, yo les haré descansar. Y aprendan de mí, dice el Señor, ¿sí? Aprendan de mí que soy manso y que soy humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Amén. Entonces, la verdad es que es el mismo pensamiento unificado, ese pensamiento, esa unicidad que tiene Cristo con el Padre. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Y yo no digo nada que no venga del Padre. Y todo lo que yo hago y las obras que yo hago las hace el Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, manifestó esta verdad. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo les daré descanso. Pero añadió el consejo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Amén. ¿Saben que Moisés, dice la Escritura, que Moisés era el hombre más humilde de la tierra? Que Moisés era manso, era humilde. Por tanto, el reposo de Dios, el descanso de Dios podía reposar en Moisés, porque la Escritura nos dice que él era el hombre más humilde de la tierra. El reposo y el descanso de Dios no puede estar en ningún hombre que no sea humilde, que no sea manso. Todos aquellos que quieren hacer las cosas por ellos mismos, en el tiempo de ellos, cuando ellos quieren y a la hora que quieren, carecen de humildad. Por eso es que Moisés era muy avisado. Cuando la nube se movía, él se movía. Si la nube no se movía, él no se movía. Y él sabía cuando la nube ya se iba a mover y deshacían el campamento e iban a la siguiente estación. ¿Por qué? Porque no estaba él para estar diciendo a qué horas o cómo. Era el hombre más humilde de la tierra, ¿sí? Y esto es lo que el Señor Jesús en el nuevo pacto nos dice, nos aconseja, nos da su consejo, el mismo consejo. Vengan a mí, ¿sí? Para que yo les dé descanso. Pero sean mansos, sean humildes en su corazón, para que mi reposo pueda reposar en ustedes. De otra manera, no es posible. No es posible porque si el hombre hace como quiere, va acá, va allá, hace lo que quiere, pues es un vendaval, ¿sí? Van para acá o para allá. No puede reposar el Espíritu Santo en él. ¿Por qué? Porque hace como quiere, ¿sí? Entonces es importante que nosotros reconozcamos, como decía David, Señor, en tus manos están mis tiempos, ¿sí? En las manos de nuestro Dios están nuestros tiempos. Él sabe cuándo, cómo y a qué horas. Y nosotros no tenemos que decir, no, pues es que si no pasa tal cosa, no es así.
No, no, porque realmente el gobernante supremo de nuestros tiempos, los hijos de Dios, es el Rey, Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Yahweh, el Yo Soy, ¿sí? En sus manos están nuestros tiempos, así que no queramos hacer cuando nosotros queramos las cosas, sino esperar que la nube se mueva. Amén. Marcos Witt tiene una canción que me gusta mucho, que empieza a hablar acerca de Génesis, que dice que desde un principio siempre, siempre nuestro Dios se ha movido. Él se movía sobre las faz de las aguas, ¿sí? Y igual cuando Moisés tenía que ir a la siguiente estación, igual la nube se empezaba a mover. Y Moisés sabía que era el tiempo de levantar el campamento. Los avisados siempre estaremos pues con esa, atentos, ¿no? Cuando el Señor se mueve, ¿sí? Es porque así es su voluntad. Amén. ¿Y qué? Hallaremos descanso, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque dice Santiago 4:5 que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, ¿sí? En esta parte del consejo del Espíritu Santo a través de Santiago, nos habla acerca de que no podemos, como yo les digo, no podemos recibir el descanso de Dios si andamos haciendo lo que queremos. Vamos a Santiago 4:5. Santiago 4:5. Pero vamos a leer desde un principio, ¿sí? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y luego aquí está la palabra rema. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Cómo nos anhela? Celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? O sea, Dios no va a mirar al soberbio, porque tampoco el soberbio lo quiere mirar a Él, ¿verdad? Entonces, pues no. Pero Él da mayor gracia, da mayor gracia. ¿Y qué dice? Que Él da mayor gracia. ¿Para quién? Para con los humildes. ¿Para quién es la gracia? Para los soberbios no. Para los orgullosos no. No es. La gracia de Dios no es para los soberbios, ni la entienden. Y los orgullosos tampoco la entienden, no saben qué es eso. ¿Cómo? No pueden comprender lo que es la gracia de Dios, porque para entender la gracia de Dios debe haber en nuestro corazón humildad. De otra manera, el orgulloso, el soberbio siempre está metido en la ley. Y no en la ley de Dios, sino en una ley autoritaria humana. Por eso Dios no se puede acercar a un hombre con esta actitud. Podrá leer la Biblia y decir que sabe mucho y todo lo que sea, pero la presencia de Dios es para los humildes. La presencia de Dios, la que nos da descanso, es para los humildes, ¿sí? No para el orgulloso. Por eso nosotros hemos de clamar y decir, Señor, dame ese don de la humildad para que tu presencia vaya conmigo y me des descanso a través de todo este caminar que nos permite el Señor en esta vida. Amén. ¿Y qué dice el 7?
Estoy en Santiago 4:7 para los que acaban de llegar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Dice otra vez, someteos pues a Dios. ¿Quién? Los que reconocen su necesidad de Dios. Nadie que no reconozca la necesidad de Dios puede acercarse a Dios. No, porque son dioses para ellos mismos. Pero el que reconoce su necesidad de Dios se acerca a Él. Amén. Y se somete a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Nosotros, amados, nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber si verdaderamente estamos en la fe. Nos tenemos que exhortar a nosotros mismos. Antes que nadie nos exhorte, nosotros nos tenemos que analizar. Como hace 8 días les decía, David le decía, Señor, escudriñame, Señor. Escudriñame, prueba mi corazón y ve si estoy en el camino correcto. Y si estoy en el camino equivocado, Señor, endereza mis pasos en tu temor. Pruébame, examina mi corazón, porque el corazón del hombre es, como dice en la palabra, ¿no? En Ezequiel, perverso y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios de Israel, que prueba la mente y el corazón, ¿sí? Él es el que puede examinarnos. Por eso es tan importante que nosotros, ¿sí?, nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos si tenemos doble ánimo en nuestro corazón. Y sepamos, digamos, sí, yo tengo doble ánimo en mi corazón. Yo soy de doble ánimo, Señor, perdóname. No quiero ser de doble ánimo, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a ser de un solo corazón y de un solo camino. A tener, Señor, un solo corazón para ti, una mente para ti, un alma para ti, Señor. Que no sea yo de doble ánimo. Porque todos los que son de doble ánimo sufren mucho. Porque miren, amados, cuando un hombre es de doble ánimo, en ese doble ánimo le puede pasar algo muy grave. Cuando decide ir al mundo, puede quedar cautivo en el mundo, ¿sí? La palabra nos lo explica. Dice en Isaías, mi pueblo descendió a Egipto por ayuda. Y el asirio lo cautivó. Y ahí quedó mi pueblo en cautividad. ¿Y qué hago yo ahora? Dice Jehová. Porque mi pueblo es herido constantemente. Y dice, y aúlla. Así dice como un lobo, ¿no? Como un perro, aúlla. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Dice, porque constantemente es blasfemado mi nombre. Por eso aquí dice Santiago, purifiquen su corazón, no sean de doble ánimo, no amen al mundo y quieran amar a Dios, porque el mundo y Dios no son amigos. Aquí dice, que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, tenemos que clamar, y por eso aquí dice, ¿qué dice Santiago? Que purifiquemos nuestro corazón y que no seamos de doble ánimo. No está fácil, pero sí está fácil porque el Espíritu nos ayuda. A nuestra carne no le gusta, pero el Espíritu está presto. Amén. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra condición y reconocemos que tenemos
un doble ánimo y que tenemos que entregar esos deleites del mundo, pues sí, lloramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural no quiere entregar las cosas que le gustan, ¿sí? Pero hay una mayor riqueza en las cosas del Señor, amén. Vuestro gozo entristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gozo del mundo no puede darnos la satisfacción del alma, ¿no? Es un ratito, bailamos, lo que sea que hagamos en el mundo, ¿no? Aquello que se satisface el alma, pero pasa y no queda nada. El alma solo se satisface con la presencia del Señor. Amén. Y se humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así es, cuando nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios, Él nos exalta. Y es maravilloso que Él nos exalte. Amén. Y dice la palabra que Él nos anhela. Vamos a ver algunos versículos. ¿Cómo es que Dios nos anhela? Descubrí esto, que cuando Dios nos anhela, nosotros sentimos ese anhelo, ¿sí? Porque como yo les vengo explicando, el hombre natural no quiere, pues sí, acercarse a Dios, ¿no? Pero cuando Dios nos anhela, cuando Él es tan grande y tan poderoso el anhelo de Dios, que nosotros empezamos a anhelarlo también. Es como dice la Escritura, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Él nos anhela y nosotros empezamos a anhelarle, ¿sí? Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por tu presencia el alma mía, oh Señor. Ajá. Así, o sea, como el ciervo, no sé si ustedes alguna vez en algún programa han visto cómo brama un ciervo por el agua, es tremendo. Y así lo compara David en el Salmo 42:2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, clama el alma mía por tu presencia. Porque ese es el anhelo de Dios, lo que Él nos anhela tanto, que entonces nosotros sentimos ese anhelo. Y en el Salmo 63:1, David otra vez vuelve a decir, Dios mío, eres tú. Reconoce que Dios lo está llamando a la presencia y dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, Señor. ¿Qué anhelaba David? Pues el reposo, el descanso que nos da Dios cuando estamos en su presencia y le entregamos todas aquellas situaciones que nos pasan en esta tierra. Él nos da descanso, nos da una respuesta, nos da un sí, un amén. Amén. O nos corrige también, o nos dice, no, es que aquí estás equivocándote. Pero finalmente Él siempre nos da descanso. Salmo 84. Este salmo es uno de mis salmos preferidos, porque claramente aquí el traductor dice el anhelo por la casa de Dios, el anhelo. O sea, es que verdaderamente el Señor nos anhela. Y aquí David dice, mi corazón te anhela, Señor, mi alma te anhela. Y es algo que yo había pensado, digo, ¿cómo es esto de que David sentía ese anhelo tan profundo, tan tremendo por el Señor? Porque en este Salmo 84 lo vamos a leer, porque es el mayor de los salmos. ¿Les he leído otros? Hay muchos, bueno, hay otros, pero estos son los que habla acerca del alma cuando clama por la presencia de Dios. Y aquí dice, anhelo por la casa de Dios. Dice el músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne
cantan al Dios vivo. Qué fuerte está eso. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión no haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Cómo va? Bienaventurados los que habitan en tu casa, muy felices los que habitan en tu casa, muy alegres, muy gozosos, y perpetuamente te alabarán. ¿Cómo? Eternamente le alabaremos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, o sea, en Sión, en la presencia de Dios. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí está hablando del tabernáculo, ¿sí? Cuando estaban las puertas por donde entraban los sacerdotes, ¿sí? Y dice, antes preferiría estar en las puertas que habitar en las moradas de maldad. O sea, era lo que yo les lo que escribe Santiago, ¿no? Acerca de buscar la presencia de Dios, de responder al anhelo que Dios tiene por nosotros. Amén. Fíjense lo que dice, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. Atentos a esto. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. No quitará el bien a los que estamos integrados en Dios. Jesús dijo, Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿sí? Que ellos también sean uno en nosotros, para que seamos la unidad perfecta. Esta es la integridad a la que se refiere, no la integridad humana, que la integridad humana dicen, es que ese hombre es muy íntegro, y pues no, lo prueba, sí, reprueba. Pero a esta integridad de la que habla Dios es estar integrados en el corazón de Dios, ¿sí? Estar integrados en su mente, en cómo Él reflexiona. Por eso es que Él dice, piensen en lo puro, en lo santo, en lo bueno, en lo que es digno de alabanza. Si existe alguna virtud, piensen en ello. No tengan pensamientos negativos, porque hay una ley de atracción. Lo negativo jala lo negativo y lo positivo a lo positivo, ¿sí? Y por eso el Espíritu Santo dice, ustedes piensen en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo que es digno de alabanza. Si existe una virtud, piensen en ello. Intégrense con Dios. Dios siempre está pensando bien. ¿Ustedes saben que Dios no tiene pensamientos de mal? ¿Por qué lo dice? Porque mis pensamientos para ustedes, les dice a los de la cautividad, son pensamientos de bien y de paz. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pueblo mío, le dice a Israel. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que anhelan. Amén. Pero piensen en lo bueno. Porque Dios no está pensando en lo malo. O sea, Él es absolutamente positivo. Él nunca está pensando, nunca está queriendo que nosotros hagamos el mal. Porque ya que pues Adán y Eva comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal, el Señor dijo, bueno, ya comieron de este fruto, pero ahora ¿qué les digo? Escojan el bien. Escojan el bien, escojan la vida y no la muerte. Amén. Por eso es que Él nos anhela celosamente. Y por eso la Escritura dice
que Él nos anhela celosamente, ¿sí? Yo le preguntaba al Señor, Santiago dice, Padre, que la Escritura establece que tú nos anhelas celosamente. Y yo escudriñando, pues me dio el Señor esta palabra. Fíjense lo que dice, Él es el que despierta nuestro espíritu para darnos su espíritu, para que tengamos comunión con Él, porque Él es espíritu, ¿sí? Escuchadme costas, Isaías 41, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. O sea, vamos a pensar lo mismo, dice el Señor, ¿sí? ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió paso en paso por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. ¿Quién llama a las generaciones? Jehová de los ejércitos. Él es el que nos llama, ¿sí? ¿Y a qué generación se refiere el Señor? Cuando Él dice, ¿quién llama a las generaciones? ¿Quién? Dios nos llama. Y nos aclara aquí en el 8. Aquí dice, pero tú Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Nosotros somos la generación de Abraham, su amigo, porque Él es el padre de la fe. Y Él no llama a los religiosos, llama a los de la fe. Sus amigos son la descendencia de Abraham. ¿Quién? Su amigo. Entonces, el Señor solamente por fe. Aquí entendemos que Dios puso su espíritu en Abraham. Abraham y nuestro Dios tenían una comunión de espíritu a espíritu. Amén. ¿Por qué? Aquí lo dice el Señor. Habla acerca de todos los pueblos, hacen sus dioses, lo adornan, le ponen clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, descendencia de Abraham, mi amigo, tú eres mi pueblo. Tú eres mío por la fe en Cristo, dice Gálatas. Amén. Y fíjense, amados, el 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Entonces, ¿quién nos anhela celosamente? Nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Porque Él nos llamó. Porque nosotros somos las estrellas que Abraham vio en el cielo. Así le dijo Dios a Abraham, Abraham, sal y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Amén. Por eso, amados, es tan importante que huyamos de la religiosidad, de la religión cualquiera que sea, y tengamos una comunión con Dios. La puerta está abierta, la sangre ya fue derramada.
El camino está abierto. No tenemos por qué dejar de tener comunión con nuestro Dios. El camino fue abierto. La sangre fue derramada. Estamos justificados en la sangre de Jesús. Y Él nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela, porque Él nos eligió, porque somos las estrellas que Abraham vio aquella noche. Porque esa promesa fue fiel y verdadera. Así será tu descendencia. Así, Abraham. ¿Sí? Y así como yo te hablo, tu descendencia hablará conmigo. Amén. Por eso es tan importante, amados, que entendamos por qué nos anhela celosamente. Y no andemos de aquí para allá queriendo darle satisfacción a nuestra alma con un montón de cosas que están, pero luego ya no están y no queda nada. Pero todo lo que hace Dios es perpetuo. Y sobre lo que Dios hace, nada se añade, nada se invalida. Porque lo hace Dios para que nosotros temamos. Y esta es la palabra que trajo el Señor, amén. Este es el entendimiento que nos quiere dar Dios acerca de que Él nos eligió, Él nos llamó. Y como dice Pablo, ¿sí? A los que Él llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Amén. Busquémoslo. Y como dice, acérquense, estemos a cuentas y verán que yo fui quien los escogí. Acérquense a mí, hablemos lo mismo y verán que yo fui el que los llamé, el que los justificó, el que los lavó con la sangre de Jesús, el que los purificó con el agua de la palabra. Acérquense. No dejen la comunión con Dios, porque solo nuestra alma encuentra satisfacción en Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, papá. Te bendecimos, Señor, por ese llamado, por esa elección, por esa vocación que nos diste, Señor. Porque tú has hecho en nosotros, Padre, has hecho en nosotros firme nuestra vocación, llamado y elección. Tú lo has hecho, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, porque nos has permitido, Señor, responder a ese llamado. Porque nos llamaste de lejanas tierras, Señor. Y sabemos, Padre, que cuando tú dices que nos llamaste de lejanas tierras, es que nos llamaste cuando nosotros, Señor, ni siquiera pensábamos en ti. De lejanos pensamientos, de lejanas ideas, tú nos llamaste, Señor, y nos reconociste como las estrellas a las cuales tú le dijiste a Abraham que contara. Señor, nosotros creemos esta palabra, la afirmamos, la confirmamos, la sellamos en nuestro corazón, Señor. Nada nos puede apartar de ti, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni gobernadores. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea, Señor, sella tu palabra en nuestros corazones, afírmala, danos identidad en Cristo, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, manifiesta tu gloria en esta nación que tanto te necesita, Padre, por orden y dirección. Te entregamos el gobierno de México, te entregamos a todas las autoridades puestas por ti, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a todos y cada uno, Señor, gobierna esta nación, derrama tu espíritu, Señor, trae arrepentimiento a los mexicanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración en tu palabra. Amén y amén. Shalom. Shalom. Tengan tarde llena de paz. Shalom.